Buenos días, amada iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos una vez más por permitirnos estar en este lugar, en tu día. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, te alabamos. Y ahora, Señor, permítenos en tu gracia poder ser edificados a través de la exposición, de la predicación de tu poderosa palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Por favor, ayúdanos a recibirla con alegría, sin presuposiciones. Ayúdanos a atarla en lo más profundo de nuestro corazón, en cada fibra de nuestro corazón. Y permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, poderla poner por obra. Padre, bendice a tu iglesia que clama por tu asistencia. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre bendito de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en la mañana de hoy, como lo hemos anunciado, comenzaremos una nueva serie de sermones expositivos. Esta vez será en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ruth. Este es un libro, hermanos, que muestra cómo Dios se mueve de una manera misteriosa a través de sucesos. Es una historia para personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando no hay sueños, ni visiones, ni profetas? Es para personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando una tragedia tras otra ataca nuestra fe? Es una historia para personas que se preguntan si vale la pena una vida de piedad, una vida de integridad en tiempos difíciles, en medio de adversidades. Es una historia para personas que no pueden imaginar que algo grandioso, algo maravilloso puede surgir en su vida ordinaria de fe. Es un libro refrescante y alentador. Uno de los principales mensajes, hermanos, de este libro es que Dios está obrando, sigue obrando en los peores momentos de nuestra vida. Incluso a través de los pecados de su pueblo, el Señor sigue obrando. Él puede y por supuesto Él dirige armoniosamente todo para su gloria. Y veremos que es cierto también a nivel familiar, a nivel personal. Dios está obrando en los peores tiempos, en las peores circunstancias. Cuando crees que Él está más lejos de ti, como le pasó a Noemí, o incluso cuando crees que Él se ha vuelto en tu contra, lo cierto es que está poniendo los cimientos de una mayor felicidad en tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, principalmente aquellos que han sido llamados. Por tanto, hermanos, este libro nos va a ayudar a no juzgar al Señor por nuestro débil sentido y por nuestra poca fe, sino que nos va a enseñar a confiar en su gracia. Detrás de una providencia amarga, Él esconde un rostro sonriente para todos aquellos que le aman. Por lo que les pido me acompañen al libro de Ruth. El libro de Ruth queda después del libro de los jueces, antes del primer libro de Samuel. Hoy solo tendremos un sermón introductorio para contextualizarnos con el libro y poder extraer de él, con la ayuda de Dios, las más maravillosas enseñanzas
Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Si lo encontró, le invito a que se coloque sobre sus pies. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a leer para ustedes la bendita palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nuestro sermón introductorio vamos a desarrollarlo bajo 3 epígrafes. En primer lugar, vamos a mirar el contexto histórico del libro. En segundo lugar, analizaremos los principales temas teológicos que contiene el libro. Y por último, vamos a dar una vista panorámica del libro de Ruth. Así que el contexto histórico para empezar con nuestro primer punto. Hermanos, el libro de Ruth contiene 85 versículos divididos en 4 capítulos. Es un libro corto. Es un libro corto. El trasfondo histórico del libro, ¿cuál es? El trasfondo histórico del libro, que es un libro de una historia de amor, pero es mucho más que una historia de amor. Dice el mismo texto que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente, por supuesto, de la vida y de las costumbres de esos días en la tierra de Israel. Nosotros siempre preguntamos o analizamos quién fue el autor de cada libro que exponemos. Bueno, la tradición apunta a que Samuel fue el autor del libro de Ruth, lo cual, hermanos, no es algo dogmático, es algo posible, debido a que Samuel no murió hasta que hubo ungido al rey David, que así lo escogió Dios. No obstante, no existen ni de forma interna o de forma externa testimonios que identifiquen de manera inclusiva al autor del libro. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta los testimonios históricos. Es probable que Ruth sí fue escrita, sí haya sido escrito durante el reinado de David. Estamos hablando por allá entre los años 1011 y 971 antes de Cristo. Entonces noten, una historia que sucedió entre el 1011 y el 971 antes de Cristo. ¿Y por qué se dice que pudo haber sido en esa época? Porque al final del libro encontramos que nos deja una hermosa genealogía para mostrar el linaje del rey David, y Salomón, el hijo de David, no está incluido en esta genealogía. Por lo tanto, los historiadores y los teólogos argumentan que pudo haber sido escrito durante el reinado del rey David, más precisamente por Samuel. Ahora bien, ¿en dónde se da la historia? La escritura nos muestra, o el mismo libro nos muestra, que se da en 2 lugares. Uno en Belén, y el otro a las afueras de Belén, más precisamente en la tierra de Moab, quien fue y siempre fue un enemigo permanente del pueblo de Israel, el cual se encuentra muy cerca geográficamente del Mar Muerto. Es la única otra nación que se menciona en el libro, la nación de Moab. Y debemos recordar
el origen de este país, de Moab. Recuerden por allá en Génesis capítulo 19, versículo 37, la historia de Lot y sus hijas, cómo embriagaron a su padre y la hija mayor se acuesta con su padre Lot y engendra a Moab. Siglos más tarde, precisamente de esa relación incestuosa, nace Moab y otro de los hijos que fue Amón. Siglos más tarde, los judíos encontraron oposición por parte de Balac, el rey de Moab, a través del profeta Balán. Recuerden aquella historia que encontramos en el libro de Números. Y durante 18 años, Moab, esta tierra que fue maldita por Dios, oprimió a Israel mientras este último se encontraba precisamente en ese tiempo de los jueces. Posteriormente vemos cómo Saúl, el rey Saúl, derrotó a los moabitas, mientras que David se interesó más que todo como por tener una relación amistosa con ellos, una relación pacífica. Más tarde, Moab volvió a turbar a Israel, como lo encontramos registrado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3. De manera, hermanos, que debido a la relación idolatra de este pueblo de Moab, que se caracterizaba por su adoración a distintos dioses paganos, específicamente al dios Quemos, y a su constante oposición al pueblo de Israel, Dios maldijo a Moab. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en Jeremías 48 también encontramos fuertes referencias a la maldición que Dios hace a este pueblo de Moab y también a el pueblo de los amonitas. Ahora bien, la historia de Ruth, hermanos, ocurrió, dice el versículo 1, en los días que gobernaban los jueces. Eso fue alrededor del año 1370 al 104 antes de Cristo. Durante ese periodo de tiempo, gobernaron los jueces. Y de esta manera es un puente que nos deja de los jueces hasta la monarquía, que recuerden es instituida con David. Eran tiempos difíciles, muy difíciles, tanto que el libro de los jueces concluye dándonos un mensaje claro de cómo eran esos días. Por ejemplo, vaya conmigo a Jueces capítulo 21, versículo 25, y vemos la conclusión de ese libro. Jueces capítulo 21, versículo 25. Noten cómo concluye el libro de los jueces. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue precisamente en esos días donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y ya se pueden imaginar, hermanos, qué sucede cuando cada uno busca sus propios intereses y no hay una persona que dirija y controle. Pues todo el mundo se levantó, entre ellos se levantaron entre sí, le dieron la espalda al Señor, se fueron en pos de dioses paganos, y Dios una y otra vez tenía que disciplinarlos. Fue precisamente en esos días terribles de los jueces cuando Dios usó un hombre de la tierra de Judá para iniciar este hermoso drama, esta hermosa historia. Aunque el hombre no se menciona en Jueces, lo cual causa dificultad al tratar de fechar los acontecimientos de Ruth. No obstante, al contar hacia atrás en el tiempo, a partir de la bien conocida fecha del reinado de David, que ya mencionamos, de esos años 1011 al 971 a.C., el periodo de Ruth, hermanos, con mucha probabilidad, sería cuando el juez Yair Galadita fue el juez, alrededor por allá del año 1126 al 1105 a.C.
Por lo tanto, esta historia se desarrolla, hermanos, durante unos 11 a 12 años. Esta historia de Ruth que estudiaremos en estos 4 capítulos. Esto es una historia que se da alrededor de entre 12 a 12 años. Ahora bien, ¿cuál es la idea principal del libro? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto. Genealógicamente, Ruth mira hacia atrás casi 900 años en los acontecimientos en el libro de Jacob y hacia adelante alrededor de 100 años, el reinado venidero de David. Mientras que Josué, hermanos, sí, una de las razones por las cuales escogimos estudiar el libro de Ruth es precisamente porque necesitamos desempolvar el Antiguo Testamento. Muchas veces lo tenemos en poco. Y el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Y Dios también obró en el Antiguo Testamento y sigue obrando hoy. Por lo tanto, es importante y recordar un poco de lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos hará muchísimo bien. Entonces él decía que mientras que Josué y los jueces enfatizaban el legado de la nación de Israel, la tierra prometida, etc., el libro de Ruth enfoca más que todo el linaje del rey David, el linaje de ese monarca que dirigiría a Israel por un largo periodo de tiempo, hasta la época patriarcal. Y el tema principal del libro de Ruth, hermanos, es la redención. La redención. Una redención que se aplica a todos nosotros. Ruth era extranjera, era de la tierra de Moab, era una gentil, no tenía hijos, era viuda, lo cual la dejaba en pobreza total, sin fuente de apoyo. Sin embargo, Ruth aceptó finalmente el evangelio y se unió al pueblo de Dios, aunque no se podía salvar a sí misma en su situación indigente. Al final Dios la redimió y usó a Boz, un hombre de Judá, precisamente de Belén, para redimirla. Y uno de los pasajes más impresionantes que encontramos en este libro de Ruth es el pasaje que encontramos en el capítulo 1, versículo 16. Quiero que vaya conmigo un momento allá. Ruth 1:16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Esto ante la insistencia de su suegra Noemí en que la dejara, en que se regresara a su tierra, en que se fuera a sus tradiciones, a sus dioses. Pero todo eso, tranquilos, que lo estudiaremos a profundidad cuando nos toque. Pero quiero contextualizarlos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice el 18, y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esas palabras valientes de una mujer que se encuentra sin absolutamente nada en el mundo porque había perdido a su esposo y que su suegra le insiste en que regrese a sus tierras, a su tradición. Ella toma esta decisión de estar con ella, con su suegra, hasta el final, de que su tierra será su tierra, de que su Dios sería su Dios. Y a causa de estas acciones de Ruth, movidas por la fe y la bondad de su rescatador, Ruth se casa de nuevo, fue completamente aceptada como israelita, llegó a ser una mujer de riqueza y fue bendecida con hijos.
Y cuando llegue su tiempo, veremos lo impactante de esta historia, porque recuerden que había una prohibición en el Antiguo Testamento que los hijos de Israel se casaran con mujeres moabitas, con mujeres de pueblos paganos. Y eso lo analizaremos también en su momento. Al igual que Ruth, hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso nos identificamos con ella. Porque al igual que Ruth, que venía de un pueblo distinto al pueblo de Israel, usted y yo, pues por supuesto nos identificamos porque también venimos de países gentiles. Así que es una historia que nos llena de gratificación a nosotros. Nos puede levantar el estado de ánimo y asegurar nuestra fidelidad de ser parte de la familia de Dios. Dentro del tema de la redención, es interesante destacar, hermanos, que Jesucristo, quien es el Redentor, fue uno de los descendientes de Ruth. Ahora bien, por lo menos dentro del libro se cuentan unos 7 temas teológicos. Unos 7 temas. En primer lugar, como ya lo mencionamos, el libro de Ruth ilustra cuál fue el plan redentor de Dios que se iba a extender más allá del pueblo judío. En segundo lugar, Ruth también demuestra que las mujeres son coherederas con Cristo. No son excluidas, sino que son coherederas con Cristo, también participantes de la gracia de Dios. En tercer lugar, el libro de Ruth retrata a la mujer virtuosa que vemos en Proverbios 31:10. Y vamos a ver cómo su carácter hace alarde de lo que dice ese proverbio acerca de la mujer virtuosa. En cuarto lugar, Ruth también describe de una manera asombrosa la soberanía de Dios y su cuidado providencial de todos sus hijos. Vamos a ver cómo de una manera providencial esta mujer, luego que llega a Belén, va precisamente a recoger cebada al campo de Booz, quien termina siendo obviamente el Redentor, el pariente más cercano de Noemí. Y también vamos a analizar todo este tema de la tradición del pariente redentor y cómo se manejaba en los tiempos de Ruth y en los tiempos antiguos todos estos mandatos. En quinto lugar, Ruth junto con Tamar y con Rahab y con Betsabé son parte de la genealogía de la línea mesiánica. Y es importante, porque Ruth termina siendo la bisabuela de David. En sexto lugar, vamos a ver a un tipo de Cristo. ¿A quién? A Booz. Booz, el pariente redentor. Es un tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Y finalmente, vemos también la importancia de demostrar el derecho davídico del reinado de David y por lo tanto el derecho al trono de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra, por supuesto, la verdadera promesa del rey que se sentará y reinará por siempre, donde su trono jamás tendría fin. Así que esos son los temas que encontramos en el libro de Ruth. Y seguramente encontraremos muchos más, por lo menos he contado estos 7. Habiendo dicho esto, hermanos, es necesario que demos un pequeño vistazo a este libro tan maravilloso, por lo que vamos a considerar nuestro último punto, que es una vista panorámica de lo que es el libro de Ruth. El libro de Ruth, como un género histórico narrativo que es, ¿cierto? Es un libro que contiene tragedia, es un libro que contiene lealtad, es un libro que contiene amargura, humor, ternura, es un libro que contiene ansiedad y concluye con un final feliz. En otras palabras, a los que están familiarizados con las historias
de los cuentos de hadas. Esto podría agruparse en eso, pasa por todo un drama y termina con un final feliz. Tiene bien merecida su reputación este libro, hermano, como la obra maestra literaria con mayor aprobación en cuanto a la historia de amor. No solo Ruth es un relato de una hermosa historia de amor, también contiene un profundo significado teológico, como ya lo mencionamos, todo lo que tiene que ver con el plan redentor. Como vimos en el versículo 1, el libro de Ruth empieza con un hombre de Belén. Su nombre era Elimelech. Y es importante que ese nombre, y de hecho, en esta serie analizaremos también los significados de los nombres, porque quizás para nuestra cultura occidental un nombre es solo eso, una forma de diferenciarnos con los demás. Pero no era lo mismo en los tiempos bíblicos. Un nombre tenía un significado importante. Por ejemplo, Elimelech significaba Dios es mi rey. Se conformaba de dos palabras, Elí, que significaba mi Dios, y Melech, que significaba es rey. Mi Dios es rey, era el nombre de Elimelech. Y de su familia, dos hijos, Malón y Kelión, y de su esposa Noemí, los cuales viajando a Moab por la hambruna que presentaba al pueblo de Belén, en ese entonces fueron y se asentaron con sus dos hijos en la tierra de Moab. Sus dos hijos toman esposas moabitas. Dice la escritura que la una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Durante el curso de los años, tanto Elimelech, que era el padre, como sus dos hijos, Malón y Kelión, mueren. Ellos fallecen. Por lo tanto, Noemí enviuda y también sus dos nueras. Al ver la trágica o el trágico suceso, Noemí, desgarrada de dolor, muy triste, cree que Dios le ha dado la espalda, cree que Dios está en su contra, cree que Dios la está disciplinando por sus pecados, y no le queda otra sino tratar de persuadir a sus dos nueras que no la sigan, que se regresen a su tierra, que se regresen a Moab, a su gente, a su familia, a sus tradiciones, a sus dioses paganos. Pero de la insistencia, solo una de ellas se queda, Ruth. ¿Qué hizo Orfa? Partió, se fue. Pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla en Belén. Luego las dos viudas, Noemí y Ruth, llegan a Belén en la época de la cosecha de la cebada, y también hablaremos un poco de estos tiempos de la cosecha de la cebada. Ruth soberanamente, hermanos, de todos los campos de cebada que habían en Israel, que créanme eran muchos. Para esta época existían muchos campos de cosecha de cebada, pero Ruth providencialmente fue al campo de Booz. Booz era un hombre de Belén de Judá, adinerado, que no se había casado, pero era un hombre temeroso, era un hombre piadoso. Y por supuesto el dato importante es que era familiar de Elimelech, el esposo de Noemí fallecido. Noemí, al rebuscar en los campos de trigo, el cual era un privilegio que los pobres tenían, permitiéndole recoger el grano que quedaba de la cosecha, Ruth llega y, buscando entre la cebada y el trigo, recibe un trato preferencial de Booz. Dios pone gracia en Ruth para con Booz y por lo tanto la deja que recogiese en su campo durante un tiempo. Cuando Ruth llega a su casa, le cuenta por supuesto a su suegra Noemí todo lo que le había acontecido, y Ruth se alegra, y Noemí se alegra grandemente. ¿Y por qué? Porque se acuerda
y le dice que Booz es su pariente cercano. Y aunque, fíjense, Noemí tenía derecho de hacer uso de la ley del pariente redentor, ella ideó un plan y vamos a ver cómo ella empieza a decirle a Ruth cómo hacer para acercarse a Booz. Y seguramente en ese momento que estudiemos vendrán preguntas, pero eso está bien, pastor, que esta mujer induzca a la otra, que seduzca a... Todas esas cosas seguramente la veremos. Ella ideó un plan mediante Ruth se presentara como la persona que debía casarse con Booz. Así que había un pariente más cercano que Booz. Por lo tanto, Booz, quien era un hombre recto, un hombre piadoso, decide primero hacer lo que es correcto y va a hablar con este pariente que es más cercano que él para poder redimir a Noemí y a Ruth. Este pariente al final se niega, no está dispuesto a redimir ni a Noemí ni a Ruth, y él entonces decide, luego de haber liberado esos obstáculos, recibe o decide casarse con Booz. Cuando se casan, hermanos, Dios devuelve la alegría al corazón de Noemí, la cual precisamente se llamaba alegría. Cuando estaba en los momentos de tristeza, ella le dice a su gente y a sus familiares, ¿saben qué? No me llamen Noemí, llámenme más bien Mara, que significaba amargura por todo lo que vivía en esos momentos. Pero como les decía, Dios de una manera providencial nos muestra que detrás de las tragedias y detrás de las tristezas, Él tiene un plan o Él tiene en mente cosas buenas para los que le aman. Luego que se libraron todos esos obstáculos, Booz se casa con Ruth, quien le da un hijo que se llamaba Obed, quien era el abuelo del rey David. Luego de Obed, recuerden, Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Entonces vemos cómo es una demostración asombrosa de la gracia de Dios. Ruth, una mujer gentil, fue incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, por ejemplo, vemos cómo dentro de esa genealogía aparece esta mujer Ruth, al igual que aparecen otras mujeres gentiles, como Rahab, por ejemplo, quien era la madre de Booz. Entonces es importante ver esto. Dios soberanamente dirigiendo, controlando todo para cumplir su promesa. ¿Cuál es su promesa? De que de ellos viniera el Mesías. Ese Mesías, hermanos, que al encarnarse llegó a ser nuestro Redentor. Y por su deidad y por su vida implacable, impecable, llegó a ser nuestro Redentor por amor. Él estuvo dispuesto a ser nuestro Redentor, así como Booz estuvo dispuesto a redimir a Ruth. Y por medio de la fe en Cristo, hermanos, nosotros recibimos precisamente redención. Entonces noten la centralidad de la importancia de estudiar este libro. Booz, como tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Este relato, hermano, prefigura la venida de Jesús como redentor de todos sus escogidos. De manera que vemos tres temas trascendentales en el libro. Primero vemos aceptación. ¿Aceptación por qué? Porque Ruth demuestra la verdad de que la participación en la familia de Dios no se basa en un nacimiento o en una nacionalidad terrenal, física, racial, como antes pensaban que solo los que nacían dentro del pueblo de Israel o dentro de la nación de Israel eran los que realmente pertenecían al pueblo de Dios, sino que nos demuestra que hay aceptación en la fe y en la obediencia a Dios, y donde la iglesia del Señor está compuesta por gentiles, por judíos.
Pero también vemos, además de aceptación, vemos bondad y fidelidad. La transformación de Noemí, de una mujer desesperada, como vamos a ver en este libro, una mujer turbada, a una persona alegre, a través de la desinteresada lealtad y la amabilidad de Ruth, refleja que la provisión de Dios frecuentemente llega a través del amor y la fidelidad de su pueblo obediente. Porque Ruth tuvo dos opciones: irse con Orfa, regresarse a Moab, o ser obediente y tratar de serle fiel, leal a su nuera. Así que vemos bondad y fidelidad. Y el Señor honró la bondad y la fidelidad. No solo en Ruth, sino también en la de Booz. ¿Por qué? Porque Él tuvo bondad y fidelidad para con Ruth. Y por último, vemos el ya mencionado, la redención. Las acciones de Booz para redimir la tierra que antes pertenecía a Elimelech, casarse con Ruth, engendrar un hijo de manera que pudieran conservar el linaje familiar de Noemí y de la familia de Elimelech, son simbólicos de la redención que hizo Cristo con su esposo, a su esposa, la iglesia, y a su pueblo. Así que el libro, sin lugar a duda, hermanos, para ir concluyendo, nos deja un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje? Que no importa cuán desalentador, no importa cuán antagónico parezca la situación en la que estemos atravesando en este mundo, Dios está al control. Dios está al control. ¿Cuál era el propósito de la salvación de Ruth? Cualquiera preguntará. Porque ni Noemí, ni Ruth, ni Booz, ni nadie podía imaginarse todo lo que Dios iba a hacer salvando a Ruth. Nadie. Nadie. Pero primero Dios bendijo a Ruth, sacándola del paganismo, sacándola de la adoración a dioses paganos, y en un futuro y de manera eterna, hacerla parte de su pueblo, hacerla su hija, darle un buen nombre, un buen esposo, una descendencia y un futuro. Dios bendijo a Ruth de esa forma, pero también Dios bendijo a Noemí con la salvación de Ruth. ¿Por qué? Porque le dio una hija. Ella había perdido 2 hijos. Pero Dios la recompensó y le dio una hija. A Ruth le dio un futuro. Le dio una razón a su sufrimiento en Moab. Le dio un nieto en el cual se deleitó, porque dice el libro al final que Noemí fue su aya, su tutora, quien lo instruyó a Obed. Y Dios también bendijo a Booz, dándole una mujer virtuosa como esposa, que haría aún más grande su nombre en Belén, porque Booz era un hombre importante en Belén. Pero luego que se casa con Ruth, ella lo ayuda para que su nombre aún sea más grande en Belén. Una mujer que cuidaría de él y lo amaría por el resto de sus días, porque Booz era mucho mayor que Ruth. Ella lo cuidaría, lo amaría por el resto de sus días. Además, que le da una descendencia y un futuro. Así que con la salvación de Ruth, Dios también bendijo a Israel. Entonces fíjense, ¿quién lo creería? Que con la salvación de Ruth sucederían tantas cosas en la vida de muchas personas. Dios con la salvación de Ruth también bendijo a Israel, aún en el tiempo de los jueces, donde ellos se habían apartado de él, donde habían ido en pos de dioses paganos. Porque la unión entre Ruth y Booz saldría la solución para su problema de la falta de liderazgo, ya que Israel no estaría nunca más sin un rey, sino que de esta unión saldría el rey David, el mejor rey
que Israel tuvo. Pero también, hermanos, con la salvación de Ruth, Dios nos bendijo a ti y a mí. Dios nos bendijo a nosotros, porque de la redención de Booz a Ruth salió el bebé Obed, quien fue el padre de Isaí, quien fue el padre de David. Y de ese linaje salió nuestro gran Redentor y Salvador Jesucristo. Y es así como Ruth, Noemí y Booz se encontraron formando parte de la historia más grande de todas. La historia de amor que hizo posible la mayor historia de amor en todos los tiempos. La redención de Cristo a su iglesia. De su matrimonio, de esta historia que vamos a empezar a estudiar en este libro, es una sombra del matrimonio más grande del Señor con la iglesia. Así que espero, hermanos, que ojalá el Señor traiga muchas alegrías y también muchas exhortaciones a nuestra vida durante todo el estudio de este libro de Ruth, que como les dije es corto, tiene 4 capítulos. Vamos a tratar en lo posible de no tener más de 7 sermones en la serie. El Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por llevarnos a recordar un poco la maravillosa historia de Booz, Ruth, pero sobre todo hacernos recordar que tú, Señor, estás al control, que tú soberanamente diriges nuestras vidas y que todo lo que acontece en ella, no escapa, Señor, de tu providencia y que tú estás obrando para nuestro bien, aunque a veces no lo veamos. Sabemos que tú eres fiel, que tú no mientes, que tú eres inmutable. Por eso confiamos en tus promesas, confiamos en ti, Señor. Por favor, permítenos que a través del estudio de este libro maravilloso, nosotros podamos fortalecer más nuestra unión con Cristo, que podamos valorar más su obra redentora en la cruz del Calvario y podamos, oh Señor, también ejemplificar el amor los unos con los otros, mostrando siempre amor hacia nuestro prójimo. Gracias te damos, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén y amén.